y en aras de los Partimos. puntuales que están presentes, ya les rogaría a los colegas apagar su micrófono, ya desconectar la imagen, ya para poder dar inicio a este jueves minero, en donde tenemos una presentación muy interesante. Es BHP, 30 años acompañando el desarrollo de Chile. Como diría un abogado, qué duda cabe, ¿no es verdad? Bueno, la presentación esta va a analizar la historia y la perspectiva de BHP en un contexto mundial de gran oportunidad que nosotros tenemos en este minuto como país fundamentalmente, porque para que se produzca el cambio climático necesitamos de estos metales bases, como el cobre y el litio. En este caso, al hablar del cobre como un producto esencial para las energías renovables y la electromovilidad. Bueno, vamos a escuchar acerca de la minería del futuro que desarrolla BHP, como lo ha hecho hasta ahora, con fuerte acento en valor social y sustentabilidad ambiental. Quien nos va a exponer es el colega Carlos Ávila. Él es ingeniero civil de mina de la Universidad de Chile, posee una maestría en el Colorado School of Mines, un diploma en administración de la Universidad de Oxford. Trabajó en Codelco por 13 años, tanto en la casa matriz como en Minasur, Chuquicamata y Radomiro Tomic, o sea, todo lo que fue la división Codelco Norte. Carlos se incorporó a Escondida en el año 2007, desempeñando diversas funciones, entre ellas gerente de planificación, vicepresidente de planificación y vicepresidente de minería. En 2011 fue promovido como vicepresidente de proyectos mineros en BHP con sede en Melbourne. De regreso a Chile, Carlos ejerció distintos roles, tales como gerente senior del proyecto Transformación de la Unidad Cobre, vicepresidente de Planificación y Servicios Técnicos, vicepresidente de Recursos Humanos y actualmente presidente de Joint Venture BHP Mineral America. Carlos, el tiempo es tuyo, el micrófono adelante. Muchas gracias, Julio, y muy buenas tardes. Para mí es un tremendo placer estar hoy día con ustedes y compartir algunas ideas esta tarde. Voy a compartir mi pantalla. Si me dan un segundo. Y me comentan si ven bien. Perfecto. Y me escuchan bien. Perfecto. Bueno, de nuevo, como te decía, Julio, para mí es un tremendo placer estar hoy día, compartir en esta tarde y sobre todo un honor, siendo ingeniero de minas, estar en esta verdadera tradición que son los jueves mineros. Sin duda este es un espacio espectacular donde podemos compartir las ideas, ¿cierto? Y transmitir en qué está la minería. Y lo vamos a hacer en este formato virtual, el cual al parecer ya estamos todos acostumbrados. Antes de comenzar, agradeceré si pueden atender la siguiente información, que es parte de los requerimientos de compliance de nuestra compañía. Muchas gracias. Mi intención hoy es compartir con ustedes primero una mirada general de qué es y qué nos identifica como BHP, para luego comentarles cómo está conformado el portfolio en particular de BHP Minerals America, incluyendo sus desafíos y oportunidades. Para luego presentar las oportunidades que hoy nos brinda el mercado del cobre para el país y cómo las decisiones que hoy están en discusión pueden afectar la industria. Para terminar después con una mirada de futuro, como señalaba Julio delante, respecto de lo que BHP entiende por minería sustentable.
BHP es una empresa minero-anglo-australiana de tradición centenaria, con presencia en diversos países del mundo. BHP no pertenece a ningún grupo económico en particular, sino que pertenece a más de 500.000 de accionistas de distintos tamaños de todo el mundo. Nuestra misión es reunir personas y recursos para construir un mundo mejor. Somos una empresa pionera en la industria de recursos naturales, en tecnología, en energías renovables, en garantizar la salud y la seguridad de trabajadores y trabajadoras. Nuestro modelo de negocio y nuestro modelo operativo ha evolucionado en el tiempo, eso es una constante, el cambio, y ha implementado una estructura organizacional con funciones organizadas globalmente, soportada por centros de excelencia, pero estructurada en regiones, de la cual Minerals Americas es una de ellas. Esta configuración y las actividades que se realizan son ejecutadas con un fuerte énfasis en procesos y sistemas que conjunto, obviamente, el liderazgo ejercido por cada uno de nuestros empleados y colaboradores, de alguna manera constituyen nuestro sello distintivo. En BHP contamos con un portfolio global de operaciones a lo largo de 3 continentes, donde mineral de fierro, cobre, níquel, potasio, petróleo, gas y carbón conforman actualmente, quiero resaltar el tema actualmente, el portafolio de la compañía. En particular, Minerals Americas está compuesto por assets operados directamente por BHP, como son Escondida y Pampa Norte, assets no operados por nosotros, como son Antamina en Perú, Cerrajón en Colombia, Samarco en Brasil, y también proyectos en desarrollo, unos como Joint Ventures, Resolution en Estados Unidos y Jensen en Canadá, que es 100% propiedad de BHP. En Chile contamos con 3 operaciones mineras, Escondida y Spence en la región de Antofagasta y Cerro Colorado en la región de Tarapacá. En el año 2020 nuestras operaciones produjeron cerca de 1,4 millones de toneladas de cobre y generaron empleo a cerca de 25.000 trabajadores entre directos y contratistas. Permítanme compartir un breve resumen de nuestros principales assets y para comenzar, qué mejor que partir con Escondida. Escondida fue descubierto en 1982 y no puedo dejar de destacar al artífice de este tremendo descubrimiento, nuestro destacado y reconocido colega, ingeniero de minas y geólogo Francisco Ortiz. Don Francisco, para quienes tenemos el privilegio de conocerlo, escribe en una de sus publicaciones en mayo de 2020 respecto del hallazgo de Escondida, y cito textual, fue el sondaje número 6, perforado en el Cerro Colorado Grande y terminado el 14 de marzo de 1981, el que condujo al descubrimiento del depósito pórfido cuprífero de Escondida. Aunque posteriormente se encontró que dicha perforación había sido localizada casi por milagro, en el mero borde noroccidental de un extenso horizonte de sulfuros enriquecidos que se prolongaba hacia el Cerro Colorado Chico, en cuyas vecindades se encontraba el sector mineralizado, mayor a 3% de cobre, esto es a unos 2,5 kilómetros al sureste de la perforación descubridora. Cierro la cita textual. A partir de su descubrimiento y desarrollo, Escondida se constituye en una de las primeras y principales iniciativas de inversión en Chile en los 80, decenio que se caracteriza por el desarrollo de una serie de megaproyectos que consolidan al país como el principal productor de cobre del mundo. Escondida inicia su producción hace 30 años, en 1991, con una capacidad de tratamiento de 35.000 toneladas por día en su planta Los Colorados, cuyo nombre hace referencia a los cerros que conformaban el entorno inicial de Escondida. Hoy día esos cerros ya no están, ¿no? Sucesivas expansiones de capacidad, tanto en la línea de concentradora
como la construcción de una línea de procesamiento de óxidos en el año 1999 y posteriormente una de lixiviación de sulfuros el año 2003, permitieron a Escondida sobrepasar la barrera de producción anual de 1 millón de toneladas en el año 2004. El crecimiento de capacidad de tratamiento fue también soportado por un continuo crecimiento de la base de recursos y reservas. Y esto ha sido producto del mayor conocimiento y la captura de información geológica, estructural y metalúrgica, que ha permitido prácticamente duplicar la base de recursos en términos de cobre contenido, disponiendo entonces Escondida de una sólida base para mantenerse en una perspectiva de largo plazo, a pesar de la explotación y el agotamiento de su mineralización de alta ley, producto de sus ya 30 años de minería. Actualmente, Escondida se ha transformado en una compañía que opera con altos estándares y es pionera en diversos procesos productivos con la seguridad y la salud como su prioridad. Opera con 3 plantas concentradoras que en el último tiempo lograron un promedio récord de más de 370.000 toneladas por día de tratamiento. 2 líneas de proceso de lixiviación, una de pila dinámica y otra run of mine. Esta última, desde su inauguración a la fecha, ha depositado cerca de más de 800 millones de toneladas en sus pilas permanentes. Según esto, 2 plantas de extracción por solvente y 2 naves de electroobtención. Un mineroducto transporta el concentrado a las plantas de filtro ubicado en Coloso, cabe la ciudad de Antofagasta, y el embarque de concentrado obviamente se hace desde ese mismo puerto. La producción de cátodos se realiza y la exportación de estos a través del puerto de Antofagasta. Además, Escondida cuenta con 2 plantas desalinizadoras que le permiten operar hoy con agua 100% desalada. Escondida ha implementado también un robusto sistema operativo, lo llamamos POS, por las siglas en inglés de PHP Operating System, que empodera a sus trabajadores y colaboradores a través de prácticas y principios, ayudándolos a ser cada día mejores y principalmente haciendo del mejoramiento continuo una forma habitual de trabajo. Escondida cuenta hoy además con un piloto de camiones autónomos operando 100% certificados, además de perforadoras autónomas. Esta tecnología le permite ser más seguros, sustentables y competitivos hacia el futuro, reduciendo hasta un 90% de la exposición a riesgo directo de los trabajadores que se desempeñan en las actividades de perforación, carguío y transporte. Además, muy recientemente, y esto fue recién la primera semana de agosto, Escondida empezó a operar con energía eléctrica proveniente 100% de fuentes renovables. Pero Escondida no todo es producción. A lo largo de los últimos 30 años, Escondida ha invertido consistentemente en programas que fortalecen las capacidades de la región de Antofagasta y del país, en áreas críticas como calidad de la educación, acceso a la cultura, emprendimiento e innovación, entre otras. Escondida ha realizado esfuerzos importantes para crear un ecosistema de proveedores y socios locales, promoviendo las compras de productos y servicios en la zona, para así potenciar la economía regional, incluyendo múltiples organizaciones regionales y nacionales, a quienes hemos escuchado activamente para hacer un aporte más allá de lo simplemente económico. Y uno de los ejemplos más recientes es el plan Vamos Juntos, en apoyo a la región de Antofagasta como consecuencia de la pandemia de COVID, donde aportando Escondida a distintas entidades de salud, ha hecho frente a esta crisis sanitaria sin precedentes. El desafío que ha empezado a enfrentar Escondida es la natural transición a mineralización primaria caracterizada por menores leyes y mayor dureza de la roca. Conversamos precisamente con Julio antes de partir esta presentación, de cómo ha habido una evolución en términos de esas características en Escondida. Esta condición, que es la realidad de un gran número de operaciones del tipo Porfio, ha sido manejada a través del incremento de su capacidad de tratamiento.
desde las iniciales 35.000 toneladas por día en 1991, hoy Escondida procesa, como lo señalaba anteriormente, del orden de las 370.000 toneladas por día promedio en conjunto de sus 3 concentradoras. Esto es entonces 10 veces más la capacidad de tratamiento con la que contaba en sus inicios. Pero la pregunta que nace es cómo una operación de estas características debiese enfrentar primero la degradación de leyes, las mayores durezas de su mineral, los mayores perfiles de transporte producto de la mayor profundidad de sus rasgos y condiciones operativas más complejas, que por ejemplo se traducen en una geotecnia que es mucho más restrictiva. Primero, Escondida reconoce el potencial de su recurso minero sin paralelo y que es definitivamente una tremenda ventaja competitiva. Esta condición permite desafiar desde una perspectiva de mediano y largo plazo los actuales paradigmas en términos de manejo operacional y procesos de beneficio de minerales. La tecnología y la innovación juegan un rol fundamental para enfrentar este desafío. La mayor dureza del mineral ha sido enfrentada a través del aumento de las capacidades de tratamiento, como lo señalaba anteriormente, y la complejidad metalúrgica con el uso del análisis masivo de data e inteligencia artificial, permitiendo manejar en forma integrada las múltiples variables de proceso a través de estándares operativos que se optimizan en forma dinámica, potenciando esto obviamente por la puesta en marcha de la operación hace más o menos 3 años del Centro Integrado de Operaciones, que a través de una integración horizontal permite la optimización global considerando toda la cadena productiva. La geomecánica, por otra parte, ha requerido la incorporación de mayores grados de sofisticación para generar las condiciones de seguridad y estabilidad de una operación que remueve del orden de 1,4 millones de toneladas por día. El manejo integrado de sensores y monitores en línea ha permitido dar garantías operacionales, pero a la vez ha alimentado con datos modelos de estabilidad mucho más robustos que permiten evaluar condiciones futuras y adecuar como consecuencia los diseños mineros. Ya mencioné la incorporación de la autonomía a las operaciones con el consiguiente beneficio en seguridad, continuidad y replicabilidad. La captura de valor de un recurso de clase mundial como el de Escondida requerirá, y esto pensando ya en más futuro, diseñar y operar sistemas mineros que desafíen al tradicional pala-camión y donde las oportunidades que brindan las fuentes de energía renovable hoy, que son más económicas y de menor impacto ambiental, empiezan a develar oportunidades no antes valoradas o bien no factibles en el pasado en la operación de estos megarrajos. Entonces, también en una mirada de futuro, hablamos de la transición hacia operaciones subterráneas, algo por lo demás avisorado hace más de una década en Escondida y que está siendo realidad hoy por hoy en la industria, ¿no? Sin embargo, esta minería subterránea deberá enfrentar no solo los desafíos técnicos complejos propios de su diseño y explotación, sino también el escrutinio de los inversionistas dados los altos costos de capital que este tipo de transición conlleva. Permítanme continuar con una breve descripción de Spence, que es nuestra operación más joven en la región. Spence fue descubierto a mediados de los 90 y su construcción junto con operaciones también inauguradas durante el último decenio del siglo pasado en la región contribuyeron a la consolidación de la industria minera del cobre en el país durante la primera década del presente siglo. Spence inicia su construcción en el año 2005 y su producción en el año 2007. La puesta en operaciones coincidió con un ciclo de recuperación del precio de cobre que permitió un payback del proyecto como creo ningún otro proyecto del que tenga menos referencia lo ha hecho. Spence se inicia con una operación hidrometalúrgica que procesa minerales supérgenos bastante nobles, en circuitos diseñados
tanto para óxidos como sulfuro, en un esquema batch, con leyes de alimentación que fueron en promedio para los primeros 5 años del orden del 1,5% de cobre total. Como todo pórfido, esta condición en términos de calidad gradualmente comienza a transicionar en la medida que minerales mixtos y los minerales del hipógeno se hacen presentes como parte del plan de alimentación a procesos. El año 2017, a partir del desarrollo del área de innovación de BHP, se introduce una nueva tecnología de procesos llamada SAL, Sulfide Advanced Leaching por sus siglas en inglés, que permite en el año 2018, a través de una full implementación, alcanzar la capacidad nominal de producción en electrowinning y el récord histórico de producción en Spence después de 10 años, en torno a las 200.000 toneladas de cobre en cátodos. Spence, siendo un típico pórfido cuprífero, presenta una mineralización claramente conformada por una zona supérgena y un masivo cuerpo hipógeno. Este tremendo potencial del recurso hipógeno hizo del análisis de expansión de Spence un tema recurrente e iterativo, desde el inicio de sus operaciones, siempre enfrentando el trade-off de cuál sería la mejor forma de crecer, si era a través de la vía hidro o bien de la vía concentradora. Después de varias iteraciones y en consideración de las perspectivas que el cobre representa en el portfolio de BHP, en el año 2018 se aprobó la ejecución del proyecto SGO, Spence Growth Option por sus siglas en inglés, proyecto que permite a Spence proyectarse en el largo plazo a través del tratamiento de los minerales hipógenos en una planta concentradora que opera en conjunto con el actual proceso de lixiviación para minerales mixtos. Spence es un muy buen ejemplo del impacto de la innovación y tecnología. No obstante, la caída en leyes de más de un 50% en los últimos 10 años, Spence ha incrementado su producción en un 25% respecto de su condición inicial hace más de 10 años. Y este incremento se basa principalmente en la mejora ostensible de la extracción metalúrgica, producto de un proceso nuevo como lo es Fulsar, unido también al mejoramiento continuo, impulsado por toda la organización, representado en cada operador, supervisor y ejecutivo. Sin embargo, al igual que Escondida, Spence enfrenta los mismos desafíos propio de las operaciones maduras: descenso de leyes, incremento de dureza mineral, incremento de los perfiles de transporte, la generación de material particulado, el crecimiento del movimiento de materiales y el manejo de sus depósitos de relave hoy en inicio de operación. Spence se encuentra en pleno proceso de puesta en marcha de SGO. Este proyecto aumenta la capacidad de procesamiento de cobre producto de la construcción de una planta concentradora, la cual permitió la transformación de aproximadamente 1,3 billones de toneladas de recursos en reserva, principalmente sulfuros primarios, extendiendo la vida productiva de Spence en varias décadas. La nueva planta concentradora procesará en torno a las 95.000 toneladas por día, produciendo aproximadamente del orden de las 185.000 toneladas de cobre por año en concentrado durante su primera década de operación, y también generando subproductos tales como molibdeno, oro y plata. El proyecto ha implementado una nueva estrategia para el manejo de materiales. Vamos a ver en el futuro cercano incorporación de camiones ultra clase y, ¿por qué no, autonomía? Y en la actual concentradora, la incorporación de una nueva tecnología de flotación a través del uso de celdas SFR, que hoy día ya están en operaciones. Junto a lo anterior, el proyecto también ha sido un habilitador para la incorporación de autonomía, como les decía antes, en búsqueda de aumentos de productividad, también de reducción de MP10 y de gases invernaderos. También ha incorporado el uso de agua desalada desde su inicio,
a través de un innovador modelo de negocio soportado por un contrato PUT con el consorcio Caitán, el consorcio español-japonés, y transportando sus concentrados a través de containers en tren y su embarque a través de un stockyard especialmente construido y operado por Puerto Mejillones. Al cierre de junio, Spence ha producido más de 27.000 toneladas de cobre contenidas en concentrado, estimando full producción hacia fines del presente año calendario. No obstante, las restricciones y todas las complejidades impuestas por la pandemia y también, por no decirlo, el estallido social hace 2 años en pleno proceso de construcción del proyecto. La integración del proyecto SGO a Spence, a la operación de Spence, ha sido un desafío mayor y ha requerido cambios en la filosofía operacional de los procesos productivos a través de nuevas estrategias operacionales en la mina y la incorporación temprana de equipos de proyecto y de operación planta que están permitiendo administrar todos estos cambios operativos y de mantención en los procesos productivos con nuevos protocolos, controles y el entrenamiento para la concentradora, como también con la incorporación de energías limpias. Y al igual que Escondida, Spence está siendo alimentada por fuentes renovables en los contratos que están sustentando nuestras operaciones de BHP en Chile. La diversidad e inclusión es uno de los pilares fundamentales de nuestra compañía y el proyecto SGO consideró esta dimensión desde su diseño original, teniendo como objetivo incrementar la participación femenina del otrora 21% a un actual SGO con un casi 50% de participación femenina. El desafío de Spence en el largo plazo no es tan distinto al que enfrenta la gran minería del cobre, y esto será la administración de la caída de leyes, los mayores perfiles de transporte, la transición en la explotación, ¿cierto?, a minerales primarios, y eso es el beneficio minerales supérgenos, esa transición de supérgenos a hipógenos, y con esto quizás el cierre gradual del proceso de lixiviación, o bien, algo que estamos estudiando también, opciones de desarrollo para hacer crecer la línea productiva hidro a través de la lixiviación de especies calcopiríticas, algo en el cual BHP está trabajando activamente. Adicionalmente a eso, Spence se encuentra en un proceso de implementación también del sistema operativo POS, como les decía, BHP Operating System, al igual que Escondida, que permite administrar la contribución de nuestros trabajadores a través de una cultura de mejoramiento continuo y cuidado, asegurando la sustentabilidad de estas en el largo plazo. Estos son nuestras operaciones en Chile. Me gustaría rápidamente compartir una mirada de los assets no operados que conforman también el portfolio. Tanto Antamina, ubicado en Perú, y Resolution, ubicado en Estados Unidos, representan 2 muy buenos ejemplos de depósitos de clase mundial y que también enfrentan grandes oportunidades, pero también grandes desafíos. Siendo Antamina un extraordinario depósito, Antamina se ha beneficiado de la riqueza de sus reservas, las cuales ha aprendido a beneficiar en el transcurso de los años, manteniendo una posición privilegiada en la curva de costos de la industria, que no es solo el reflejo de su eficiencia operacional, sino también del positivo impacto de sus subproductos. Al mismo tiempo, Antamina es reconocida por su responsabilidad social y su posición como referente en muchas materias en Perú y también mundialmente. Al igual que muchas operaciones a rasgo abierto, Antamina presenta varios desafíos en el manejo de materiales y también en el manejo de sus relaves. El uso de alternativas mecanizadas en el transporte, tanto de mineral como lastre, como también alternativas que permitan dar sostenibilidad a sus tanques de relave vía nuevas tecnologías, son parte del desafío actual de Antamina, al igual que el de la industria en general. Unido al anterior, y al igual que todo gran depósito, las opciones de minería subterránea también aparecen en Antamina y a través de métodos subterráneos de explotación
Antamina espera capturar el máximo de su potencial sustentado por la riqueza de sus recursos, sorteando las restricciones geométricas que le impone el entorno en el que se encuentra. En el caso de Resolution en Estados Unidos, este es igual de desafiante. Resolution es un recurso de clase mundial, en un commodity que es prioritario para BHP y representa una opción de crecimiento significativo a largo plazo. Resolution es uno de los mejores depósitos de cobre sin desarrollar en el mundo y se ubica además en una región donde la extracción de cobre a gran escala se ha desarrollado por más de un siglo. Resolution, al igual que todo proyecto de esta magnitud, ha recorrido un largo camino. Han sido más de 15 años de reconocimiento, captura de información y entendimiento de las bases del negocio, como también de estudios que permitan factibilizar su desarrollo. Los desafíos en Resolution son bien conocidos y se focalizan en la capacidad de desarrollar una minería en condiciones de profundidad y esfuerzos geotécnicos sin precedentes. Solo a modo de información, la profundidad del cuerpo mineralizado está en el orden de los 1,6 a 2 kilómetros. Y conjunto con la complejidad de la ubicación de este recurso, insisto, world class, también hay un desafío desde la perspectiva de la demanda creciente de la sociedad respecto de la minería, de la industria minera, y en particular en el entorno de Resolution de las comunidades nativas de la zona que ven en el desarrollo de este proyecto una amenaza. Proyecto Jansen. Potash, que es el nombre que le damos a este proyecto ubicado en Canadá, brinda la oportunidad de desarrollar la mina de potasio o potasa, como figura comercial, más moderna del mundo. La potasa o sales de potasio en sus formas comerciales será vital para las prácticas agrícolas más eficientes y para aliviar la presión sobre las limitadas tierras cultivables. Jansen, ubicado en Saskatoon, en el sur de la provincia de Saskatchewan, en Canadá, ha desarrollado la infraestructura necesaria para facilitar la explotación de los recursos a través de la construcción de un shaft de producción y otro shaft de servicio, y analiza las opciones de energía, transporte e infraestructura para soportar sus operaciones. El proyecto ha construido una línea de desarrollo que es consistente con la estrategia de BHP, es decir, un asset de clase mundial, de bajo costo, expandible y con opcionalidades de crecimiento. Jansen también presenta una tremenda oportunidad para evaluar y desarrollar completamente nuevas tecnologías de minería y procesamiento que permitirán a Jansen y otros proyectos abordar desafíos continuos, como por ejemplo la intensidad de capital, el tamaño de los proyectos, los costos operativos y los desafíos emergentes de sostenibilidad, tales como aguas superficiales, emisiones de gases de efecto invernadero y sin duda los footprints o huellas de relave. Me alegra mucho poder compartir con ustedes esta tarde que la fase de ejecución del proyecto fue aprobada por el directorio de BHP recién este pasado lunes y publicado en la cuenta de resultados del pasado martes, es decir, solo 2 días atrás. La magnitud de la inversión demuestra la envergadura de esta iniciativa. Nuestro directorio aprobó la inversión de $5,7 billones en un proyecto que tomará 6 años en su construcción para luego 2 de puesta en marcha para alcanzar en su primera fase de explotación una producción de 4.35 millones de toneladas de potasio por año, pero también con reservas que permiten más de un siglo de explotación y posicionando obviamente a Jansen en esas características en uno de los productores de más bajo costo de la industria. Pero quiero volver un poco a la agenda y entremos en un capítulo que de alguna manera y cierta forma ya hemos compartido como BHP públicamente
en el contexto de la discusión actual respecto de los tributos aplicables a la minería en Chile y qué es lo que sucede también en el mercado del cobre. Quisiera partir con la siguiente premisa. El cobre es efectivamente el recurso del futuro. Esto está fundado en el crecimiento de la demanda de cobre vinculada a la descarbonización de la economía global y el desarrollo de energías renovables y la electromovilidad. Como muestra el gráfico de la izquierda, un reciente reporte de Wood Mackenzie, que es un reporte público, está a disposición, ¿no?, de todos, proyecta que de aquí al año 2035 se pudiese ver un potencial aumento de demanda de cobre, que será más prolongado que el aumento experimentado en el superciclo de los años 2005 al 2015, cuando el crecimiento estuvo motivado principalmente por la demanda china. La diferencia es que hoy el cobre se hace esencial para todo el planeta, no solo para China. Pero como muestran los gráficos de mano derecha, hay mucha oferta potencial en el mundo. Chile competirá fuertemente con países como Perú, Ecuador, Estados Unidos, México y también algunos de Europa del Este, Asia Central y África. Chile solo cuenta con un cuarto de los nuevos proyectos que existen en carpeta a nivel mundial. O sea, como país, tenemos una posición inicial de privilegio para esta competencia, producto de las inversiones que se materializaron en el pasado reciente. Esta lámina ayuda a dimensionar y cuantificar la ventana de oportunidad que tenemos enfrente. Como se puede ver en el área naranja, si Chile pudiera ejecutar todos los proyectos mineros hoy en carpeta, el país podría aumentar su producción en más de 3 millones de toneladas de cobre fino al comenzar la próxima década. Este aumento de producción requeriría inversiones del orden de los 75.000 millones de dólares entre hoy y el año 2040, con todo el efecto multiplicador de dicha inversión, pudiendo generar más de 210.000 empleos directos y un positivo impacto en la cadena de valor. Por el contrario, si tomamos decisiones equivocadas, seguiríamos el derrotero descendente que se ve en la parte azulada del gráfico. Si detenemos las inversiones en las operaciones existentes, la minería chilena podría disminuir a 2,5 millones de toneladas de cobre fino por año hacia el año 2040. Esto es alrededor de un 43% de la producción actual. Pero no solo eso. Las decisiones equivocadas en tributación también podrían impactar las operaciones actuales, que presentan márgenes estrechos, como se aprecia en el área achurada del gráfico. Estamos hablando de disminuir del orden de 1 millón de toneladas de cobre fino al año. Los efectos acumulados de estos escenarios podrían hacer disminuir en alrededor de un 58% la producción actual, con todo el impacto en la economía y el empleo que esto tendría. Nuestra competitividad ha sido históricamente fuerte, pero hoy ya no lo es tanto. Y lo hablábamos delante con la degradación en términos de leyes, los aumentos de perfiles de transporte, etcétera, etcétera. Nos tenemos que esforzar mucho más que antes para posicionar la industria a nivel global y capturar la oportunidad de mercado que mostrábamos anteriormente. Los gráficos en esta lámina ilustran el negativo impacto en competitividad de los últimos años. Si hace 20 años nuestras operaciones se encontraban en el segundo y tercer cuartil de la curva de costos, hoy ellas están en el tercer y cuarto cuartil. En 20 años, las reservas de cobre del mundo crecieron el equivalente a 2 veces las reservas de cobre de Chile, mientras que nuestras leyes de mineral han ido reduciéndose significativamente. En resumen, nuestras operaciones se han encarecido en relación con el resto del mundo. Y esto significa que las dimensiones de estabilidad institucional y tributaria tendrán mucho más peso en el análisis que hagan los inversionistas
al decidir dónde invertir. Por nuestra impronta internacional en BHP sabemos cómo opera la estructura tributaria en muchos países. La carga tributaria para la minería en Chile es actualmente, y quiero subrayar el tema actualmente, dado el contexto de precios, es similar a la de nuestros competidores más exigentes como Australia o Canadá, pero quienes además presentan menores riesgos institucionales. En un mundo global que es altamente competitivo, Chile no puede aumentar de forma desproporcionada sus impuestos sin sufrir alguna consecuencia. Como se ve en el gráfico de la izquierda, el actual impuesto específico logra capturar fuertemente las variaciones de precio. En el año calendario 2021, estimamos que BHP pagará aproximadamente 1.800 millones de dólares en impuestos. Pero BHP no es solo aporte al país en impuestos. También, como BHP, contribuimos mediante el gasto de aproximadamente 4.000 millones de dólares en proveedores, de los cuales cerca de un 97% corresponden a proveedores con residencia y RUT chileno. Siguiendo con la agenda, como compañía BHP tenemos una perspectiva, creo, única sobre el extraordinario potencial que tienen los recursos naturales y del papel que juegan nuestros productos en la construcción de las bases fundamentales de progreso. Porque la producción de recursos no es un fin en sí mismo, es lo que estos recursos permiten, lo que hacen la verdadera diferencia. Y nos referimos al impulso, al crecimiento y el desarrollo que sustentan el uso de estos materiales que producimos. Permítanme compartir algunas reflexiones en algunas dimensiones que creemos son relevantes. Hemos señalado que nuestros depósitos se complejizan en prácticamente todas las variables técnicas y en la medida que avanza su explotación. Esto se traduce en incrementos de la profundidad de los rajos, el consiguiente aumento de los perfiles de transporte, transición a mineral primario y por tanto mayor dureza en mineral, incrementos de throughput para paliar las caídas de leyes, mayores complejidades metalúrgicas, incremento de restricciones ambientales, creciente requerimiento de energía y agua, que además tiene un tremendo escrutinio público que es también creciente, y requerimientos de mayor calidad de los productos. ¿Para qué nombrar, cierto, los costos de capital? Solo para listar algunos de los desafíos que hoy enfrentan. Pero unido a lo anterior, que pudiese tener quizás una connotación algo negativa, también estamos experimentando una creciente demanda de commodities para soportar el desarrollo de la sociedad, no obstante las restricciones que hoy estamos enfrentando. Y eso sí es positivo. Todo lo descrito anteriormente genera una demanda de mayor requerimiento técnico para administrar este tremendo desafío. Por esta razón, la relevancia de las ciencias básicas, la geociencia y la fortaleza técnica es una prioridad no solo en BHP, sino de toda la industria. Y vemos en esto al Instituto de Ingenieros de Minas de Chile jugando un rol clave en el país. Los avances de la analítica de datos, la inteligencia artificial, deben considerar la evidente necesidad de soportarse en un acabado reconocimiento y conocimiento de la geología, la geometalurgia, la geotecnia, la hidrogeología, la rheología, la gestión de operaciones, procesos industriales, planificación, solo por nombrar algunos. Todas estas disciplinas requieren de una preparación no solo académica, sino práctica. Ambas dimensiones presentan actualmente gaps y no están a la altura de los desafíos que la industria enfrenta hoy y sin duda los que enfrentará en el futuro. El desarrollo de centros de excelencia en recursos y reservas, en mantenimiento y gestión de proyectos ha sido la forma de asegurar la disposición de esa capacidad crítica en BHP, unido también con la influencia que se realiza hacia el mundo académico en términos de innovar mallas curriculares que permitan cubrir las necesidades propias de una industria en cambio. A esto se unen también exigentes procesos de reclutamiento que buscan identificar el talento que a futuro liderará nuestras compañías.
Unido al anterior, Chile tiene otro desafío, tanto más grande, que es desarrollar una minería sustentable, creadora de valor social e inclusiva. En BHP hemos tomado el liderazgo en esta transición y no tenemos duda que, con políticas públicas correctas, Chile puede ser un país reconocido por la manera de entender y desarrollar la minería. Tenemos experiencias reales que compartir. Ya mencioné que Escondida opera exclusivamente con agua desalada, en un viaje de más de 15 años e inversiones por más de 4.000 millones de dólares. Lo mismo hará Spence a partir de este año. Hace un par de años también desahuciamos contratos de energía eléctrica basadas en plantas de carbón para movernos hacia energías renovables, con un costo de 800 millones de dólares. Este mes, como les señalaba anteriormente, este fue el 1 de agosto, en el inicio del mes de la minería, hemos puesto en operación los contratos que proveen de energía eléctrica de fuentes renovables para los consumos de Escondida y Spence. Porque si pensamos estratégicamente como país, son estas las prácticas que debiésemos promover. Por su gran escala, la inversión minera en medio ambiente genera positivos efectos multiplicadores en toda la cadena de valor. La minería puede ser el chasis para la transformación productiva verde de Chile. A modo de ejemplo, cuando hace algunos años Escondida invirtió en la planta de generación eléctrica a gas natural de Kelar, no solo introdujo competencia en un mercado hasta entonces oligopólico, sino que además aportó las condiciones de sustentabilidad y flexibilidad operativa que han permitido la revolución en energía solar que se vive hoy en el norte grande. También ha sido importante el esfuerzo que hemos hecho en ver representada la sociedad en la conformación de nuestra fuerza laboral. A través de nuestro programa de diversidad e inclusión, hoy orgullosamente contamos con un 26,4% de participación femenina en nuestra fuerza laboral en Chile, equivalente a más de 2,5 veces el promedio de la industria en el país, y que ha significado una importante y positiva contribución en seguridad, productividad y clima laboral. Todo lo anterior va acompañado de un compromiso de valor social. Y creemos también que BHP ha sido pionera. Hace más de un mes forjamos un acuerdo histórico con comunidades indígenas de Peine por más de 80 millones de dólares para trabajar juntos en la recuperación íntegra del salar de Punta Negra. Se completa así nuestra salida sustentable de los acuíferos altoandinos, con responsabilidad y diálogo tanto con la autoridad ambiental como con las comunidades atacameñas. Hemos elaborado planes y hojas de ruta para valor social que plantean objetivos ambiciosos y concretos. Y hoy tenemos una cartera de proyectos de valor social en materia comunitaria, urbana, educacional y cultural por más de 30 millones de dólares al año. Para concluir, estimadas y estimados colegas, permítanme compartir una reflexión que probablemente muchos de nosotros pensábamos cuando jóvenes ingresábamos a la escuela de ingeniería. Porque lo que nos motivaba en ese entonces era el hecho de que a través de la ciencia y la tecnología pudiéramos construir y transformar las cosas, construir grandes sueños, compañías, aportar a la sociedad y construir un mejor país. Probablemente en la minería es donde mejor se manifiesta el poder transformacional de la ingeniería. Lo podemos ver en Chile, donde tenemos el privilegio de trabajar en una industria de clase mundial, como pocas industrias lo pueden hacer. Aquí podemos ver el poder transformador en plenitud, porque por su escala, por los recursos con que cuenta, la minería ha cambiado y puede seguir cambiando para bien nuestro país. La minería chilena ha sido la viga maestra de nuestro desarrollo y ha constituido una fuente de progreso para el país completo. Como BHP, estamos conscientes de nuestro rol en este proceso de cambio y desarrollo en el país, y hemos hecho público nuestra plena disponibilidad para trabajar en forma conjunta.
Quiero agradecer nuevamente al Instituto por la invitación y feliz quedo a su disposición para responder sus consultas. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu exposición, ¿ya? Muy clara, muy precisa. Nos has dado, oye, una visión muy global ya de lo que es BHP, ya a nivel mundial, mostrándonos lo que tienen en América del Norte, Canadá, Estados Unidos, Perú, Chile. Interesantísimo, ya ese gran paseo que nos has dado de conocimiento del BHP, pero también en particular de lo que se hace acá en nuestro país. Muy, muy, muy interesante. Yo, naturalmente, dejar todo lo que es la parte económica, técnica, a los colegas que deben de estar ansiosos con algunas cuantas consultas, ¿ya? Pero quisiera tirar una primera piedra, oye, porque me llama mucho la atención lo que dijiste al comienzo, ¿ya? Y ahora al final lo resaltas, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes tienen como el plan este de integración ya al mundo femenino en la actividad? En que, si bien es cierto, escondida un 27%, pero anoté por ahí en que Spence partió con un 20, 21, pero está en un 50 de participación. Los beneficios sí, los dejaste muy claro, muy preciso, pero yo creo que debe haber tenido algún cierto, naturalmente, algo de complejidad el poder avanzar y llegar a esa espectacular ¿no? Participación que tiene, o sea, lejos, muy lejos en nuestro ambiente minero nacional, están ustedes en ello de lo que significa la participación de la mujer en nuestra tan masculina, antigua minería. Para abrir el fuego, te estoy planteando esa inquietud, Carlos. Julio, muchas gracias de nuevo. Quiero agradecer la oportunidad de haber compartido una visión de BHP, que a veces, y lo hemos conversado con muchos colegas, no es tan pública, pero creo que esta oportunidad que brinda el Instituto va a ser, yo creo, no la primera ni la última, sino la primera de varias. Está en nuestra intención. Solo generar una clarificación. Cuando me refería a Spence, Spence tiene del orden del 26% de participación femenina como operación Spence. El 50% corresponde a la dotación del proyecto SGO, es decir, la organización concentradora de SGO, desde su diseño parte con una conformación par, de 50%, vale. Par me refiero en género. Tal como veían los números, son 26,5% en nuestra fuerza laboral en Chile. Como BHP a nivel global, estamos, y veía los datos en la cuenta resultados, que yo los invito a que la visiten, está en el sitio web de BHP, fue la cuenta resultados del pasado martes. Nos estamos, diría, acercando prácticamente al 30% como organización global. ¿Ya? Y nuestro desafío hacia el 2025 es ser una organización par. ¿Y cómo se hace esto, Julio? Mira, yo creo que lo primero es que, y todo lo que los que estamos en la compañía lo hemos entendido. Primero, es uno como una operación, una empresa, una compañía, no puede ser diferente a cómo es, o no puede estar compuesta de una manera diferente a cómo está compuesta la sociedad de la cual somos parte. ¿Ya? Y la sociedad en la que somos parte no son solo hombres, ni tampoco solo mujeres. También hay comunidades indígenas, hay personas con restricciones, ¿cierto?, de movilidad, etcétera, etcétera. Y esa es la sociedad de la cual somos parte y de la que somos orgullosamente parte. Y esto nace con nuestro antiguo CEO, en el cual él hace, ¿cierto?, una definición hace más o menos 3 años atrás, en que BHP va a ser par. Y yo quiero compartir con ustedes que cuando él hace esa definición y ese requerimiento a la organización, generó una suerte de conflicto, porque todos veíamos, esto es difícil. La realidad es que cuando hay convicción y cuando hay un alineamiento top-down y bottom-up del valor que tiene una organización que es diversa,
pero que además es inclusiva. Lo demás viene por defecto, ¿ya? Y eso es lo que hemos visto. El resultado, y son avalados por números, es que organizaciones que son más diversas, y más diversas no solamente en género, porque esa es quizá la dimensión a la cual se hace más relevancia. Sí, es importante, sumamente importante, pero no es la única. Diversidad en forma de pensar, ¿ah? Diversidad en la aproximación, diversidad en la composición etaria de la organización. Todos estos elementos demuestran que en equipos diversos, pero también inclusivos, ¿eh? Diversidad e inclusión es un par ordenado que tiene que funcionar, ¿cierto?, muy amalgamado. Genera resultados en términos de seguridad, productividad y clima, confirmados mucho mejores. Y eso lo hemos visto y hemos dado evidencia en la organización. El clima laboral, en la medida que hemos evolucionado a ser una organización mucho más representativa de la sociedad, así lo demuestra. Gracias, Carlos. Una primera pregunta de los colegas asistentes. Elin Villalobos plantea y dice, ¿desde dónde se alimenta con energías renovables? Son los contratos, como le decían antes, este es un proceso que nos tomó más o menos 3 años. Cuando se analizan los contratos de alimentación, ustedes recuerdan, son licitaciones masivas. Nosotros iniciamos un proceso de licitación masiva hace más o menos 2 años, y las fuentes vienen principalmente de los proyectos de generación solar. La otra gracia es que lo que ha sucedido en el país no es solo el incremento de las fuentes generadoras solares, sino que el sistema interconectado que unió, ¿cierto?, el sistema norte grande con el sur, genera también una habilidad de llevar fuentes de energía renovable hídrica desde el sur al norte, no quizás hoy día con la condición, ¿cierto?, de sequía, pero son principalmente fuentes de generación en esta matriz integrada, y son contratos que son auditados hacia las empresas generadoras de manera a asegurar que nuestro footprint y generación de carbono es consistente con lo que está en el mercado. Gracias, Carlos. Otra pregunta de la colega Nancy Barada respecto del proyecto Hansen. Dice, ¿es un depósito silvinita y se usará minería de disolución? El concepto hoy día sí, el mundo de potasio para los que estamos en cobre es un mundo nuevo, ¿eh? Así que me imagino que muchos que estén participando acá del mundo de la metalurgia y geología quizás son más, ¿cierto?, conocedores de lo que es el potasio, pero efectivamente es vía disolución, y eso es el desafío tecnológico que hoy día ve Jensen y que está manejando alternativas, uno por la típica y tradicional disolución que señala la persona que hace la pregunta, pero también se están viendo alternativas tecnológicas de especie de separación vía electromagnética, de manera de ser mucho más eficiente en el consumo de agua, ¿eh? Pero la línea base hoy día es a través de disolución. Gracias. Sergio Demetrio dice, de la demanda futura de cobre, BHP piensa subir o bajar su participación de mercado 2030-2035. Hacer un pronóstico de la participación de mercado es algo complejo. Además, creo que no estoy autorizado de transmitirla, pero lo que sí es claro, es que cuando uno mira cómo ha ido evolucionando BHP, el foco en términos de cuáles son los commodities estratégicos, yo diría que es bastante evidente. Y eso está confirmado aún por los anuncios que se hicieron el recién pasado martes, ¿eh? Si uno ve la figura de BHP históricamente, hace 14 años atrás, me acuerdo cuando me incorporé a BHP, era una compañía que manejaba 14 CSD, 14 diferentes tipos de negocio con distintos tipos de commodity, desde diamantes, aluminio, etcétera. Yo le podría decir, no sé si toda la tabla periódica, pero era del orden de 12, 14 CSG, negocios distintos. Después de 14 años, hoy día la compañía está súper centrada en lo que es minerales, ¿eh? Si bien nuestro portfolio hoy día lo conforman también petróleo y gas, los anuncios de una potencial unión con Woodside, que tomarían los activos de petróleo y gas, focaliza principalmente el desarrollo de BHP hacia minerales. El otro elemento importante es que hace más o menos 4 o 5 años
níquel estaba en una condición de un asset en venta. ¿Ya? Y hoy día níquel, después de varios ajustes en términos de optimización del negocio y lo que el mercado muestra en términos de demanda, pasa a ser un mineral, un commodity estratégico dentro de la compañía. Sin responder directamente el número de la posición, si crecemos o no, definitivamente hay un interés importante en crecer en cobre, y ese crecimiento en cobre, Minerals Américas juega un rol relevante, no solo por sus activos actualmente en operación, que son Escondida, Spencer, Colorado, sino también por la carpeta del portfolio de proyectos que ustedes ven, donde Resolution también pasa a ser parte de esta estrategia también de crecimiento. O sea, cobre, níquel, lo ha declarado nuestro CEO, son focos de interés, foco de desarrollo para la compañía. Gracias. Fernando Pino dice, ¿cuál es la relación entre fuerza de trabajo de terceros y propia? Seguramente será para Escondida, separada de Spence. Así, regla el carnicero, prácticamente nosotros tenemos una dotación del orden de los 8.600, 1 a 1 más o menos. Vale, ok. Sergio, acá algo, tanto, a ver si podemos, dice, ¿puede desarrollar más conceptualmente el aporte de BHP a Chile con sus yacimientos locales de $1 millón de ingreso cuánto se lleva el Estado captado por el Servicio de Impuesto Interno, cuánto los proveedores externos, cuánto el servicio de crédito y cuánto queda para la sociedad local? Un tanto compleja. Yo creo que si respondo voy a ir con el 3.95 probando, entonces yo prefiero, si quieres, me quedo con esa consulta y la puedo después quizás darla con datos mucho más reales. No quisiera aventurarme en una distribución de la cual no tengo los datos 100%. ¿Puedo precisar? Ya, ok. Precisa brevemente, Sergio, por favor. Carlos, mira, lo que pasa de que yo he tratado de tomar el punto y no ha sido muy fácil, porque la gente tiene que entender que lo que queda para el país no es solo impuestos. Tú lo dijiste delante, pero precisar más del $1.000.000 que recibe por tú vender tu cobre, puede ser distinto a $3 que a $4, pero hay alguna nota que si tú tienes los precios del cobre muy bajos, la parte, digamos, el porcentaje del OPEX en moneda nacional es muy alto que queda en el país, y tú dijiste $4.000 millones, me parece, cuando el impuesto pueden ser $1.800 millones adicionales. Entonces, de repente, la gente tiene que entender, y eso es supongo con los $4 de ahora, la gente tiene que entender de que más importante que el impuesto se lo lleva el Estado para su burocracia interna más las cosas sociales, pero hay una parte muy importante que entrega entre todos los proveedores locales, los trabajadores locales, y todo tu gasto en moneda nacional, que es lo que ha hecho crecer Antofagasta y ha hecho crecer Copiapó. Eso no es plata del Estado, es plata de los privados. Y esa plata que tomamos los privados es porque estas mineras grandes pues generaron ese dinero para el país. Entonces, por eso es un punto, yo he tratado de relevar, que justamente el aporte de las mineras es mucho mayor que el impuesto. Y la gente no ve solamente el impuesto. Entonces, cuando ve que el total que está quedando en el país es distinto, porque se dan cuenta que realmente, aunque el precio esté bajo y ustedes estén casi con costos ahí al margen, al país sigue ganando mucha plata porque tiene ganando todos los OPEX. Ahora, si el precio es muy alto, obviamente se van a ayudar a una tajada más grande que va a compensar cuando está más bajo. Entonces, ese es un punto que yo creo que ustedes deben relevar. Yo he tratado de relevarlo, pero obviamente no tengo los datos afirme como para decirle a la gente, digamos, yo doy números generales, si suponte tiene 80 de OPEX y 20 de utilidades, digamos, de esas 20 utilidades, si te lleva el 50% el Estado y 50% se va a llevar las utilidades el inversionista extranjero, el cual después cuando remese las utilidades va a tener que sacarse como un 3% de lo que remesa más encima, entonces al accionista externo le va a quedar un cierto porcentaje que saco que suponte con precios bajos da como el 8%. Resulta que al país de ese 80% de OPEX, supongamos que tú te vengas 20 en moneda extranjera de repuesto y cosas por el estilo y otros 10 por servicio de deuda. Te queda como 70% del OPEX en Chile.
Y ese 70 por 8 te da como 56%, más el 10 de impuesto interno te queda como 67%, y cuando el inversionista está llevando el 10%. Entonces, eso es con el precio bajo. Si el precio es mucho más alto, obviamente va a ser distinto. Pero esas son cosas que yo creo que hay que tratar de relevar, y ustedes siempre relevan muy poco. Yo he tratado, pero no tengo todos los antecedentes como para darlo, y me quedo ahí cuando me dice, oye, pero da antecedentes. No lo tengo. Era esa que a ver si después las puedes tú precisar más. Tal vez ahora no es el tiempo, pero que nos des, esa es la visión. Gracias. Muy bien, Sergio, Sergio, clarísimo. si me permite, Sergio, yo creo que lo que tú has planteado hay dos cosas. Primero, de que como industria, y eso tenemos que reconocerlo, no hemos sido los más ávidos en términos y los más inteligentes en transmitir lo que hacemos y la información. ¿Ya? Ahora, y ese es un gap y estamos trabajando en mejorarlo. Y eso hay que tomarlo quizás no como compañía en particular, sino que más bien como industria. Y respecto al detalle que señala, sin duda esa información está, hay que buscarla y si quieres lo podemos revisar y me comprometo a poder verlo contigo. Vale, Carlos, lo esperaríamos. Pues ahora Nancy nuevamente dice, oye, la capacidad de desalar agua de mar de 3.800 litros por segundo es realizada con ¿cuántas unidades de desalación? Ya, los 3.800 son realizados, no sé qué interpretas por unidades, pero voy a tratar de hacer una explicación relativamente simple. Son dos plantas, ¿ya? Son dos plantas. La primera es la que señalaba de 15 años. La primera planta se construyó el año, ¿cuánto fue? El 2000, no sé, como 12 años atrás, 13 años atrás. Después viene el proyecto de expansión, o sea, se construye una nueva planta que crece y tiene 6 módulos de desalación más uno stand-by, son 7. Nancy, si usted quiere más detalles, también me comprometo a poder entrarlo. Pero son dos plantas, una la antigua 12 años, la nueva que es Escondida Water Supply y la Escondida Water Supply Extension, que trabajan con 6 módulos y uno stand-by. Gracias, Carlos. En realidad, mi pregunta está orientada por una inquietud que nace al nivel del grupo de minería. Mi expertise son depósitos salinos, por eso te hice la pregunta con respecto al salar de potasio. Y es que la pregunta que ha surgido internamente es qué pasa con el agua que sale de las plantas de desalación, o sea, con el agua concentrada. Entonces, como mi experiencia son recuperaciones de sales, me interesaba tener los volúmenes para ver qué se puede hacer, ¿me entiendes? Sí, Nancy, su punto es súper valioso porque precisamente cuando hablamos de la tecnología y la innovación, hoy día las plantas desaladoras en el fondo vierten las salmueras, ¿cierto?, al mar, y es en una forma controlada, a una distancia y con los compromisos ambientales correspondientes, pero definitivamente hay una tremenda oportunidad de valor ahí en la medida que esas salmueras puedan ser reprocesadas y reincorporadas, ¿cierto?, a los procesos industriales. Y eso es lo que estamos viendo. En la medida que la minería y sobre todo los procesos hidrometalúrgicos empiecen a tomar de nuevo relevancia, y ahí es súper importante lo que está sucediendo. El desafío de la hidrometalurgia ya no está simplemente en los óxidos o en los óxidos que tenían bajas leyes. El foco y nuestra atención está en la hidrometalurgia de minerales mixtos y de minerales sulfurados. Y creo lo que usted está señalando de alguna manera ya devela que es parte de los trabajos que hoy día suceden. Es cómo esas salmueras de alguna manera nos potencian los procesos hidrometalúrgicos que tenemos hoy día, inclusive el proceso Futsal que hoy día está operando tan de buena forma en Spence. Entonces, vale, gracias. Perfecto. Carlos, Miguel González Uja saluda y dice, consulta respecto a faena Cerro Colorado. La pregunta, ¿cerrará o continuará? Y si continúa, ¿hasta cuándo será su vida útil? Cerro Colorado tiene permiso de operación hasta el año 2023. Su permiso de autorización ambiental. Y Cerro Colorado es una de las operaciones que, si ustedes recuerdan la lámina donde se veía la oferta de cobre en el país, está en ese sector de la zona achurada, es decir, aquellas operaciones que son tremendamente sensibles al precio. ¿Ya? Cerro Colorado este año ha tenido una performance, diría, bastante positiva, pero durante varios años simplemente ha estado en una condición
quizás no tan positivas, porque es obvio después del periodo largo, extenso de explotación y los costos obviamente que presenta. Esto nosotros lo presentamos inclusive a la comisión del Senado que está viendo los temas de royalty y tributo, porque operaciones como Cerro Colorado son súper sensibles a la legislación tributaria. ¿Por qué me doy toda esta vuelta para responder si sigue o no? Porque depende mucho de cuáles son las condiciones ¿cierto? Para inversión en términos del contexto de riesgo y también las decisiones asociadas a lo que se está pensando en términos de tributo. Cerro Colorado tiene recursos, pero requiere también inversiones para construir un plan de desarrollo que obviamente en el contexto de la discusión de hoy día tiene una sensibilidad mucho mayor. Vale, gracias. Ronald, otra pregunta. ¿Cuál fue el aporte geometalúrgico en la organización? Fundamental, yo creo que es fundamental. Y creo que por eso relevaba yo el tema de las ciencias básicas y la geociencia, que es lamentablemente donde vemos que se están generando gaps en términos de capacidades. Y ahí es donde tenemos un rol importante de mantener ese conocimiento dentro de las organizaciones. Si uno mira que la complejidad metalúrgica está incrementándose exponencialmente en nuestros depósitos, no solo por la complejidad que pasa de tratar minerales nobles en los sulfuros, ¿cierto?, secundarios y moviéndonos a los hipógenos, sino que también la afectación, por cierto, por las arcillas, etcétera, etcétera. El modelamiento geometalúrgico, pero el uso de data, big data, inteligencia artificial para modelar y capturar toda esa información histórica y darle mucho más herramientas a los tomadores de decisión en el día a día de la operación ha sido fundamental. Y los geometalúrgicos han jugado un tremendo rol en ese modelamiento, acompañando los análisis hechos de Big Data. Porque Big Data, inteligencia artificial, si no está conectada con el conocimiento propio de la disciplina, a veces pierde esa realidad y aplicabilidad que todos queremos ver. Gracias. Rodrigo Riquén me dice, dado que se requiere ser carbono neutral para el año 2050, para alcanzar dicho objetivo se requiere reducir al 50% las emisiones de CO2 al 2030. ¿Qué otras medidas se están tomando para reducir emisiones, además de fuentes de generación de fuentes de energía renovables no convencionales? Una muy buena pregunta, Rodrigo. Nosotros como BHP no hemos impuesto metas que inclusive son más desafiantes que la que acaba de señalar, son metas internas, y donde los assets en Chile han tenido una posición de liderazgo. Lo que ha sucedido en Chile en términos de la transformación de la matriz energética es un elemento que llama la atención mundialmente. Y quiero resaltar tres elementos. Primero, que este viaje no es gratis. Lo que hoy día vemos como una bullante generación de energía eléctrica renovable vía plantas solares, ¿cierto?, en el norte de Chile, se gatilla precisamente por una decisión exprofesa, que significó mucho mayor costo de inversión de BHP, con la puesta en operación de la planta Kelar. Y déjenme explicar un poquitito cuál es la historia de esto. Originalmente Kelar, que es cuando, si ustedes recuerdan la crisis de los costos de energía eléctrica hace más o menos 14 años atrás, cuando basamos prácticamente toda la matriz en el uso de gas proveniente de Argentina, y Argentina cortó el suministro y nos dejó a todos, ¿cierto?, en una situación compleja, y los precios spot de energía se fueron a las nubes. BHP tomó la decisión, de alguna manera, de poner un competidor dentro del mercado a través de Kelar. Y Kelar, cuando parte, fue concebido con una termogeneradora alimentada con carbón. Pero al poco andar, la compañía decidió, miren, esto no es lo que viene. Nosotros tenemos un compromiso de hacer una minería mucho más sustentable. Y si bien el gas no es neutral en términos de generación de CO2, es lejos, ¿cierto?, mejor que lo que puede ser la generadora con carbón, no obstante las tecnologías mucho más modernas. Y se invirtió más,
se puso más costo y la compañía lo absorbió con esa mirada de dar las condiciones, primero, para romper un mercado oligopólico de energía que benefició no solo a BHP, sino que al país, sino que también permitió la generación de una planta que es mucho más flexible. Una operación de una generadora con gas le permite entrar y salir del sistema mucho más rápido que lo que hace una generadora con carbón. ¿Para qué decir el tema de emisión, que ya me acabo de referir? Lo que hizo Kelar, y lo vemos, es que permitió de que la energía solar entrara súper fuerte, primero por la caída en términos del costo de inversión de las plantas solares, pero también porque actuó como ese salvavidas cuando la energía solar no genera lo que debe generar, y que es de noche. Tan simple como eso. Entonces, cuando la solar caía en el norte, Kelar, que era nuestra planta generadora de gas, entraba y generó, ¿cierto?, una unión súper potente que potenció este tema. Eso yo creo que ese crecimiento de generación solar por este elemento ha sido fundamental para cambiar la matriz energética y cumplir con estos compromisos de reducción de generación de gases invernaderos CO2. Primer punto. Segundo, no es suficiente, porque las operaciones no solo consumen energía eléctrica, sino que tienen un gran generador, que es los diésels a través de los camiones. Y ahí la tecnología también está avanzando. Y da mucho gusto ver que hay un esfuerzo mancomunado de la industria. De hecho, hay 3 players grandes hoy día, que es Codelco, BHP y Rio Tinto, que han entrado en una suerte de agreement con algunos OEM para buscar las soluciones en términos de baterías para el uso en camiones de alto tonelaje. El paso siguiente para llegar a esos números que señalaba Rodrigo es cambiar lo que se llama el Scope 1, que es la generación de diésel, y es principalmente en los equipos mayores. Y eso pasa por un avance en temas de batería, que avanza, quizás no a la velocidad que quisiéramos, pero avanza, y por qué no el tema de hidrógeno, que puede ser también otra fuente que acelere ese cumplimiento de ese compromiso. Vale, muchas gracias. Carlos, vamos por las últimas 3 consultitas, ¿ya? Una, Andrés Sumaeta, ¿ya? Y que, Andrés, me disculpa, pero me sumo a tu consulta. En cuanto a recursos humanos, ¿nos puedes mencionar, Carlos, si las instituciones académicas chilenas están formando los profesionales y técnicos adecuados para sus objetivos como compañía o requieren un proceso de capacitación prolongado e intenso? Me gustó. Voy a pensar bien lo que voy a responder, Julio. Hay que ser políticamente por eso correcto. me acoplé al Andrés. Pero, mira, aquí voy a partir respondiendo que como Instituto de Ingenieros de Minas, yo creo que nosotros jugamos un rol súper importante en esto. Y el año pasado, y ahí liderado por Reinaldo Mendoza, que está, entiendo, ahí en los oyentes, sí, Reinaldo, no, ¿cierto? Él, con su iniciativa y con mucho pushing también, Juan, pusieron uno de los temas de discusión en la convención del año pasado, que era precisamente un debate entre las universidades y un poco la industria, y también incluyendo a los estudiantes, bueno, ¿dónde estamos en términos de formar y generar las capacidades para esta minería, que ya no es la minería del futuro, es la minería que tenemos hoy día? Y definitivamente hay gaps, hay gaps. Gaps que van más allá de simplemente las mallas curriculares. La minería, y yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, ha tenido un cambio radical, con mucho más énfasis hoy día en los temas de minería digital, y donde genera bastante atracción, ¿cierto?, en términos de los y las estudiantes que están accediendo al mundo de la minería. Me acuerdo, y Reinaldo, si tú estás ahí, en un muestreo que ustedes hicieron, identificaron del año pasado que había más de 3.000 y tantos estudiantes en carreras asociadas a la ingeniería, o sea, hay atracción. ¿Por qué? Porque este mundo digital se muestra tremendamente atractivo. Es el mundo que las nuevas generaciones de alguna manera ven como referente. El gran gap que vemos nosotros es la falta, en el fondo, de 2 elementos. Uno, estas ciencias básicas de la minería, que le llamamos como la geociencia, que es un campo tremendamente atractivo y que va a ser fundamental
Y yo diría que va a marcar la diferencia en empresas que son más o menos exitosas hacia el futuro. Porque la complejidad metalúrgica, la complejidad de nuestras operaciones está creciendo. Esa es la realidad. Y se va a requerir, primero, esta minería o esta formación digital del análisis de datos, de la inteligencia artificial que me he referido varias veces, pero muy sustentada en estas ciencias básicas, estas ciencias que de alguna manera han conformado esta industria de la que todos estamos orgullosamente siendo parte. Y esos dos elementos creemos que hay un gap. Y hay un segundo elemento que también es tremendamente desafiante, y es que la fuerza laboral, los profesionales principalmente que ingresan al mercado, no tienen la experiencia o la oportunidad que tuvimos muchos de nosotros de realizar prácticas y tener un acercamiento a la industria en etapas tempranas de nuestra carrera, que pueden ser por la falta de oportunidades que la industria entrega en términos de prácticas y oportunidades, o también por una posición también cómoda de las nuevas generaciones de no hacer esos sacrificios que quizás muchos de nosotros hicimos para tener esa oportunidad de tener una práctica en una operación, ¿cierto? Conviviendo con la realidad del día a día de la minería. Yo diría que esos dos elementos son fundamentales, pero no es solo un trabajo que pueda hacer el mundo académico, este es una tríada que parte por la academia, la industria y obviamente los gobiernos. Esa tríada es la que de alguna manera tiene que trabajar en conjunto para buscar esa solución. Vale, Carlos, gracias. La penúltima, mira, dice Sergio Demetrio, ¿cuál es la participación del cobre en el negocio de BHP? Si lo medimos con el último estado de resultado, el cobre debe ser medido como EBITDA del orden del 30-32%. ¿Ya? Vale. El mineral de fierro, con los precios de hoy día, captura casi el 90%, 89-90% de nuestro negocio. O sea, el BHP es el tercer productor de mineral de fierro, el productor más barato. Y ese negocio definitivamente en el escenario actual ha generado rendimientos tremendos. Y más o menos entre carbón, petróleo, gas y todos los otros componen entre un 8 a un 10. Vale, gracias, Carlos. La última dice María Beas, a la fecha, ¿los 24 pozos de Monturaqui ya han sido desmantelados? ¿Cuál será el destino de estos derechos de agua? ¿Se han logrado acordar labores de mitigación del acuífero con las comunidades? El acuerdo como lo señalaba, nosotros suscribimos un acuerdo con la comunidad de Peine para la regulación de Salar de Punta Negra, que es parte de una estrategia global para todos los temas de acuíferos altoandinos, que incluye también Monturaqui. El desmantelamiento es un tema que ha estado en conversación con las comunidades. Nosotros no estamos operando esos pozos, pero sí tenemos que mantenerlos porque nuestro compromiso, ¿cierto?, en nuestras calificaciones ambientales, el desmantelamiento es algo que, insisto, está en un proceso de discusión. Y los destinos y los derechos, no sabemos. Vale. Carlos, muchas gracias por tu participación. Estamos en la hora, como siempre lo hemos hecho. Son las 6:30 de la tarde, 1 hora y media que te hemos restado de tu quehacer, pero ha sido tremendamente beneficioso, creo yo, muy atrayente. Así que muchas gracias, Carlos, una vez más, en nombre del Instituto y de todos los colegas presentes. Julio, de nuevo, solo agradecer de nuevo al Instituto de Ingeniería de Minas por la oportunidad, una organización de la cual me siento súper comprometido y felices como BHP de participar en esta y en las actividades que ustedes consideren necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por todo. Gracias, Carlos. A los colegas, antes al despedirnos, para comunicarles de que mañana les vamos a estar enviando por parte de la Comisión de Política Minera del Instituto un documento que esperamos que ustedes puedan, en la tranquilidad del fin de semana, poder leer y poder compartir con nosotros las inquietudes, las propuestas que ustedes puedan hacer sobre aquel documento que le estamos enviando. Ya forma parte del trabajo fundamental que está haciendo el Instituto
ya con lo que en parte ya Carlos lo estaba diciendo, esto que nos hace falta el poder socializar lo que es nuestra minería, ¿ya? Y fundamentalmente el cómo poder hacerla más grande aún, ¿ya? En los momentos en que estamos generando una nueva constitución para el Estado. Así es que, colega, por favor, échenle un vistacito el fin de semana y estaremos atentos a esperar vuestras opiniones. Buenas tardes, son las 18:30, ya, muchas gracias a todos y también al equipo del instituto, agradecerle la participación hasta el momento. Chao, chao. Chao, chao. Felicitaciones a Carlos, muy buena la charla. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos.